Muy bien. Me dicen si ya ven, cuando ya vean mi pantalla. Dale. Da- Aún no la podemos ver. Muy bien. A ver, debe estar cargando. Ahora sí. Muy bien. Bueno, bienvenidos al webinar Emparejando Asociaciones Promotoras y de Apoyo para el Desarrollo de Alianzas Institucionales. Pues bien, vamos ahora a explicar cómo es este proceso de emparejamiento entre las asociaciones promotoras y las AEMs. Entonces, bueno, tenemos una oportunidad de financiamiento y qué es lo que hace IPD tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel internacional. Pues IPD, todos nosotros nos encargamos de analizar y difundir posibles convocatorias, pero también oportunidades de financiamiento con donantes institucionales para proporcionar y mantener un espacio de oportunidades identificadas tanto por las AMs, otras regiones y también otras asociaciones, las diferentes asociaciones miembros. Oportunidades tales como la Comisión Europea, el gobierno alemán, el gobierno austriaco, el gobierno de el Reino Unido. Entonces, estas oportunidades las hacemos mayormente a través de las PCAs, las tomamos a través de las PCAs, que son las asociaciones patrocinadoras de apoyo, como ustedes saben. Entonces, bueno, tenemos dos maneras de poder llegar a un donante institucional. Una es a través, la AM puede ser una iniciativa de una AM que se contacta con nosotros, la oficina regional, buscando una PCA socia para una aplicación conjunta. Entonces, la AM establece claramente qué espera de esta sociedad con la PCA. La AM se compromete a ser puntual en los procesos, en la toma de decisión y en las entregas. Manifiesta su interés para responder a una convocatoria y, por supuesto, es con la coordinación de la oficina regional y la oficina internacional, siempre que está involucrada la oficina internacional cuando postulamos a convocatorias a través de las PCAs. Bueno, y ustedes conocen a Vera Sartori, nuestra compañera que ha estado con nosotros en nuestro encuentro. Ella representa la oficina internacional, ella es nuestro punto focal para Latinoamérica. Y bueno, también puede ser un interés a través de la PCA. La PCA expresa este interés de iniciar un proceso IPD. La PCA conoce el donante institucional, conoce la convocatoria, el foco, la elegibilidad, conoce el proceso, también se compromete a la puntualidad de la entrega y toma la decisión de iniciar este proceso de IPD. Esta vía PCA, ¿alguien abrió su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? No, estamos bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, este proceso de convocatoria ante un donante institucional puede ser una convocatoria o el donante puede tener una priorización del proyecto abierta o puede ser también estar determinada a una región determinada a nivel global. Entonces, bueno, lo que pasa es que si la AM tiene una convocatoria a la cual desea presentarse a través de una PCA, se comunica con nosotros y nosotros con la oficina internacional, con Vera, nos acercamos a la PCA con una solicitud específica. Hacemos la verificación si el proyecto va a financiar programas existentes o programas nuevos y recibimos la notificación a través de las PCAs si se ha identificado alguna. Luego, después de esto, si desarrollamos un emparejamiento, pues entonces lo que se hace es la creación del workspace. Se crea un espacio en el GMS, ese es el protocolo, se crea con un mensaje estándar donde se dice cuál es el tema del proyecto, cuál es el título del proyecto, el tema del donante y se le otorga un código.
se va a notificar a todos los miembros, lo correcto es notificar a todos los miembros del equipo del proyecto, que es de la AM, de la PCA, y a nivel regional, por supuesto, de programas, finanzas y los CBI Reps, que se encargan del tema de la planificación. Bueno, si el interés es a través de la PCA, si la PCA expresa el interés de iniciar un proceso, como ya lo habíamos dicho, pues conoce el donante, conoce la convocatoria, pues entonces, si existe una localización determinada, es decir, una región determinada, como en nuestro caso Latinoamérica, nosotros nos consultamos directamente a nuestros puntos focales, quienes a su vez piden la aprobación del director o directora nacional para evaluar este interés. Y también a nivel regional siempre coordinamos con programas sobre qué idea de proyecto puede presentarse. Y por supuesto informamos a la Oficina Internacional. Si la localización es abierta, es un proceso un poco más complejo. Entramos en un concurso con otras regiones, ¿no? Y entonces aquí pues hacemos la misma consulta y también pues en esta competencia tenemos que evaluar la experiencia temática, la experiencia en gestión de proyectos, recursos humanos, etcétera. O por supuesto si hay propuestas en la cartera, de proyectos en cartera. Y también consultamos con finanzas si hay proyectos financiados actualmente. Y bueno, aquí la PCA tomaría la decisión de cuál propuesta presentaría ante el donante institucional. Y aquí también este proceso termina creando el workspace en el GMS. Bueno, eso es todo sobre los procesos, solamente quería comentarles esto. Y ahora no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta. No sé, Rosa, soy yo, Vera, Hola, Vera. hablando. No sé si lo comentaste, lo que también a veces pasa, o sea, siempre menos, pero lo que también es un tema, que cuando una PSA tiene alguna convocatoria y y quieren, pues pueden financiar un tipo de programa que ya está financiado por otra PSA, pues tenemos que preguntarle a esa otra PSA si puede librar a este fortalecimiento familiar o a este programa por 1 año, 2 años, 3 años y si puede, y luego al acabar el financiamiento de la PSA esa que ha preguntado, pues si puede volver a financiar este programa. ¿Lo has dicho antes? Es que no sé, igual no lo dije antes y sí, sí. Pero eso lo hacemos aquí en la internacional, que es este swap and borrow, como lo hablamos, así alquilamos de una PSA, como si alquilar como un programa a otra PSA, ¿sabes? Y dice, no, sí, es que yo estoy interesada justamente en este programa de FSP en Burkina Faso, en esta zona, yo qué sé, o lo que sea. Pero está, pues, la Hermac Maenafond, como en casi todo encima. Pues entonces hay que preguntarle a Hermac Maenafond, bueno, nos la puedes dejar por 2 años y luego la vas a volver a llevar. ¿De qué forma? Porque igual es un aumento también de beneficiarios, ¿sabes? O sea, o con este programa, nueva propuesta, pues junta algún otro tema de innovación, de calidad y es un poco ver luego cuando ya se acaba este financiamiento cómo volvemos al programa estándar o si la vieja, digamos, PSA sigue financiando este tema innovador, bueno, todos esos temas. Pero bueno, eso lo vemos aquí en la internacional normalmente, pero son un poco los temas también que están. Sí, muy bien. Sí, porque las PCAs tienen como una cartera, digamos, de países, exacto, ¿cierto? Exacto. Entonces están distribuidos y en el caso de que una PCA va a financiar a un país determinado que actualmente no está financiando por un donante institucional, entonces la Oficina Internacional tiene que hacer este proceso de solicitud, ¿no?
Exactamente. de préstamo, entre comillas. En préstamos, sí. Normalmente nunca es un problema, pero hay que hacerlo, hay Sí. que sí, seguir todos estos pasitos, digamos, para que todos sepan, para que no haya doble financiamiento, que también a veces pasa, desgraciadamente, si nos despistamos, pues puede ser que pase y eso es súper malo, sí. Muy bien. Bueno, ya está, he hablado mucho ahora, lo siento. No, está muy bien. Gracias, Vera. Vale. Gracias. Entonces ahora pasamos, no sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, entonces pasamos a la presentación de Connie. Bueno, entonces sí. Ok, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Sí, pues nuevamente hola a todos. Se han reunido aún más, entre tanto. Qué bueno. Y gracias por la invitación. Me avisan cuando lo vean. Ya estoy aquí abriendo la presentación. No, todavía no lo vemos. No, aún Todavía no la no. vemos. Ajá. Un momento. ¿O será que tú todavía, o eso tiene efecto, Rosa, si tú estás compartiendo que yo no pueda? No, yo ya dejé de presentar. Ah, ok. Ya dejé, sí. Ah, yo no le, yo no le ¿Tienes di en dos? total. Es que somos nuevos con el Windows 10, recién una semana y no estoy acostumbrada todavía. Ok. Ahora creo que sí te ves. Sí, está Te cargando. debe ver pronto. Ya está. Ya está. Sí, Súper. ahora sí. Ok, bueno, yo les quiero presentar el trabajo de IPD que hacemos aquí en HTFD, en Múnich. Y bueno, ante todo, primero les quiero comenzar con una pequeña introducción de quiénes somos y nuestros equipos, etcétera. Y bueno, nosotros el nombre completo es Kinderdörfer weltweit, Hermann Gemeiner Fonds Deutschland. Y existimos desde el 1963, pero somos solo uno de dos organizaciones SOS en Alemania, las dos siendo PCAs. El otro es SOS Kinderdorf e.V., o también a veces creo que se conoce como KDEB, en la región, y ese KDB, él sí tiene sus propios programas también en Alemania, lo que nosotros, y es algo muy específico, no tenemos. Solamente hacemos recaudación para las demás asociaciones en la federación. Nosotros sí seguimos siendo la PSA que financia, bueno, la mayor parte de los países, son aún casi 90 países que estamos financiando. Bueno, no todos, obviamente por completo, pero estamos aún en 90 países en el mundo SOS. Y los dos juntos desde Alemania, KDB y HTFD, recaudamos el total de la mitad de todos los subsidios internacionales. Eso para tener una idea muy general sobre esto. Y sí, bueno, lo que es muy específico ahí, ahí llego ya casi a un desafío de nosotros, es que somos dos organizaciones que tenemos que recaudar en un mismo mercado, ¿no? Porque aquí en Alemania, Aldeas Infantiles SOS se conoce como marca, pero no se conocen realmente que hay dos organizaciones diferentes, así que ahí los dos recaudamos en el mismo mercado, y eso siendo el desafío, ¿no? Con un mercado de recaudación en general ya bastante saturado, y los gastos, como sabemos todos, en todo el mundo prácticamente están subiendo, ¿no? Les quiero presentar nuestra estructura de la organización aquí de HTFD.
Ya ven directamente que hay una parte en amarillo y eso es bastante nuevo. Desde el año pasado apenas tenemos ese área. Es un área específico para IPD o más bien Institutional Partners, socios institucionales y programas. Y eso está dentro de un... no sé si se ve el mouse, se ve, ¿no? Cuando lo apunto. Pero ese Sí, sí se ve cuando lo pongo. está dentro de una parte que enfoque más bueno, a donantes individuales o donantes importantes, creo que se dice, o como fundaciones, major donors, donantes corporativos. Estamos dentro de ese rubro. Y luego hay otro rubro de recaudación que se llama diálogo, que atiende al donante pequeño, a las grandes masas, digo. Bueno, y aparte tenemos lo que son servicios de finanzas y marketing. Para volver a nuestro área, que es nuevo, ahí sí ha sido realmente casi una decisión un poco revolucionaria para lo que es HGFD. Es eso de tener programas en nuestro nombre ahí, eso sí implica que ahora se está comenzando a querer tener más cercanía a los programas. Históricamente siempre ha habido un enfoque fuerte al financiamiento, pero no tanto al involucramiento o a la cercanía con los países. Y eso es ya hoy en día ya no es posible. Creo que para todos ustedes eso es muy obvio, pero para entender nuestra organización y de dónde venía, sí ha sido un proceso largo de llegar a donde estamos ahora. Y aún mismo, por ejemplo, IPD, donde tenemos ese contacto muy cerca, es muy nuevo. Apenas desde 7, 8 años estamos en eso. Y eso ha salido un poco de eso. Pero se imaginan, ¿no?, que con 90 países no vamos a poder tener esa cercanía con todos los 90. Eso va a ser imposible. Van a haber siempre unos pocos países donde hay, por diferentes temas, va a haber más cercanía, más cooperación que con otros. Y aquí, bueno, para completar la estrategia de nosotros es por el lado internacional. Estamos apoyando el Sustainable Path, es el camino a la sostenibilidad, o ¿cómo se dice? No sé. Y ahí, bueno, con el tema de que tenemos que reducir en subsidios por el mismo aumento o el mismo crecimiento en los gastos, porque el crecimiento en los ingresos de nosotros no puede mantener ese ritmo. Pero a la vez también ahí invertimos en la recaudación de fondos a nivel de las AMs, como el Impact Fund for Children. Y aquí en Alemania, al contrario, ¿no?, estamos buscando el crecimiento, ¿no?, mediante convirtiendo donantes esporádicos, como les llamamos, a donantes regulares, para tener más seguridad de ingreso de esta parte. Pero aún más está el compromiso que en un crecimiento importante en el tema de fundaciones, IPD, empresas y otros donantes individuales importantes, major donors. Y aquí, bueno, nomás, ahí no voy a entrar demasiado en detalle, pero eso muestra todo lo que apoyamos a la federación en el 2018,
puede ser interesante, ¿no? Que la mayor parte son los subsidios, pero también son otros temas como emergencia, el membership fee, la cuota de miembros, ¿cómo sería, Rosa? Para lo que apoyamos a las estructuras internacionales. Sí, es cuota como miembro, sí. Uh-huh. Y en total este es un volumen de 122 millones de euros en un año. Y tal vez porque al comienzo había dicho que no tenemos propios programas, no fue 100% cierto. Digo, no tenemos programas como Aldea o como FSP o algo así, pero sí, aún por razones históricas mantenemos Caldonazzo, que es un centro vacacional en el norte de Italia que depende directamente de nosotros todavía. Tenemos un programa de becas y la academia en Innsbruck también está apoyado por nosotros nomás. Para que sepan, son esos 7 millones aquí. Bueno, ahora para entrar más en lo específico en IPD, para presentarme nuevamente a mí y a mi equipo y al área donde trabajo. Bueno, esa soy yo en el equipo. Por si no lo adivinan, yo soy la de la izquierda. Aquí está Angélica Schweiger. Ella está liderando ese área de IPD y programas, ese nuevo área. Y me gustaría así que la conozcan aquí, que sepan quién es. También otra vez ella es la del lado izquierdo. Y aquí nuestro equipo, donde yo soy parte del equipo de IPD aquí. Estamos liderados de Ingrid y somos 4. Y yo y Johannes, de hecho, él es responsable para asuntos financieros y en nuestro equipo. Él lleva todo lo que son los informes para los donantes, etcétera. Y los otros 2 compañeros. Yo, bueno, sobre todo Latinoamérica, mi compañera Europa y el otro compañero más lo que es RECAF, los países francofónicos. Y bueno, había comentado que solo desde el 2010 estamos cooperando con nuestro donante principal, que es PMZ, que es el Ministerio de Cooperación aquí en Alemania. Y hemos crecido bastante y ya hoy en día estamos en 20 proyectos en 15 países, 3 regiones, 4 continentes. Y en la región de LAM tenemos con BMZ ahora ya 2 proyectos en Bolivia. Esta foto es del primer proyecto en la región, que es de desarrollo de capacidades de madres solteras en Bolivia. Y el segundo que tenemos es de otra temática, se trata de la reintegración familiar de niños de centros de acogida del Estado. Muy interesante el proyecto. Y más a nivel de abogacía, desarrollo de capacidades del Estado. Luego tenemos otro gran logro en la región, que es nuestro proyecto regional de migración sobre migración infantil, que ha sido un logro porque ha sido la primera solicitud por un proyecto regional, la PMZ, y también la primera aprobación. Y estamos en eso, ¿no? Desde el año pasado, o más bien desde el comienzo de este año. Y está en los países de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y junto con los AMs de aldeas tenemos otro socio que es una ONG mexicana, pequeña, pero experta en el ámbito. Y es algo nuevo también para nosotros, para HTFT. Y es algo que, de hecho, nos estamos dando cuenta que PMZ pone un fuerte enfoque en que nos abrimos, que no solamente
siempre exclusivamente apoyemos a asociaciones de aldeas, pero que se involucren lo más posible también a otras ONGs. Y ahí no es que sería que solo trabajemos con ellos como socios, es mucho más. Ellos reciben directamente los fondos de nosotros y luego colaboran con Aldeas SOS México. Pero ya como subgrants, no sé cómo sería eso en español, pero tienen unos convenios luego de implementación, pero responsables en México para el proyecto principalmente es esa ONG IMUMI. Bueno, y ya estoy hablando, ¿no?, del panorama de nuestros donantes, y estamos desde el 2010 sobre todo, y eso se ve en esa hoja también, con un fuerte enfoque en PMZ, que nos ha ido bastante bien, cada año más proyectos, pero en este momento ahora estamos viendo que vamos a llegar a ciertos límites también y hace falta una diversificación de los donantes. Es algo que no se hace de un día para el otro. La razón por que se está limitando es porque PMZ igual está nos quiere ver cada vez menos como los recipientes del apoyo, como había mencionado. Quieren ver cada vez más organizaciones de base, y ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto PMZ nos quiere apoyar a nuestras AMs, más bien? Y por qué no, estratégicamente no vamos a poder recaudar para exclusivamente otras organizaciones que no sean aldeas. Pero es un tema que estamos ahora manejando aquí con PMZ, pero sí, la estrategia es tener más proyectos con la Unión Europea, pero ahora solo tenemos uno, pero es un tema que se tiene que planificar de manera estratégica, con mucha abogacía a nivel de los gobiernos, en Berlín, en Bruselas, o en los países mismos, en ciertos países, con las delegaciones de la Unión Europea, y eso tampoco va a ser de un día para el otro, ¿no? Aparte ven aquí el Auswärtiges Amt, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, y ahí sí tenemos ya bastante buena colaboración, también varios proyectos, pero son exclusivamente de emergencia, proyectos de emergencia. Pero está claramente dividido en Alemania, que PMZ es responsable para proyectos de desarrollo y el Auswärtiges Amt para proyectos de emergencia. Bueno, los desafíos, ya había mencionado un poco. Con PMZ ha sido sobre todo al principio un gran factor que no nos veían como un actor de desarrollo. Nos veían, y eso nos pasa en muchos países también, me imagino, como un proveedor de servicios directos, pero no como un player de desarrollo. Y aparte, y eso tampoco nos conviene, nos ven como una institución, organización muy rica, que tiene buen nombre, que tiene muchas donaciones privadas, y luego dicen que no tienen, tal vez da la impresión que no nos hace falta esos fondos de los gobiernos. Y otro tema que todos lo vemos igual, es que no se conocía bien todo el trabajo que se hace aparte de la aldea, y eso también ha costado para nosotros en los últimos años de concienciar también a los donantes, ¿no? Nos decían, y honestamente,
hemos visto también en muchos proyectos que la organización, muchas AMs no estaban acostumbrados a trabajar en red, en alianzas, ahí fue por esa misma historia, ¿no? Pero yo creo que al nivel operativo hemos podido persuadir ya sobre nuestro trabajo, que es bueno, y solo a veces a nivel de los los que deciden es un poco a veces un reto, ¿no? Y encima hemos comenzado teniendo muy buenas relaciones con el ministro, pero eso puede ser bueno al comienzo, pero también tiene sus desafíos luego, porque tienes que luego tal vez probar aún más que te mereces los fondos. Con el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido, bueno, otros temas, y creo que así se ve que cada donante tiene su otra mentalidad, hasta aquí mismo en Alemania, hasta los dos en Berlín, y ellos, por ejemplo, nos ven, bueno, no están seguros si nos quieren aceptar como una organización de emergencia. Y ellos, por ejemplo, ven que estamos muy lejos aquí en Alemania de los proyectos. BMZ, al contrario, cree que estamos demasiados o que las AMs son muy dependientes de nosotros, y en el otro ministerio es al contrario, ¿no? Pero por ahí vamos, y con la Unión Europea, pues, creo que es la falta, diría yo, más bien de una estratégica concreta con unos países, tal vez de enfoque para seguir, pero a lo largo plazo también queremos conseguir más fondos. Ahí. Bueno, aquí como ya lo había dicho, estas serían las ventajas que se perciben en los donantes. Tenemos una muy buena marca y reputación, una buena confianza. Somos muy bien establecidos en los países, con buenas infraestructuras locales y buenas alianzas establecidas con los gobiernos locales. Eso en temas de sostenibilidad es algo que yo veo también como una gran ventaja. También frente con otras ONGs pequeñas, por ejemplo, que no tienen eso. Y los desafíos, bueno, es lo que ya había mencionado más o menos. Eso se refiere más bien a nuestros desafíos ante los donantes o para el IPD. Ha sido el tema del institutional readiness, no sé cómo, la preparación de la organización para IPD, y es algo que siempre todavía seguimos dando tiempo cuenta que a diferentes niveles es aún algo nuevo, y hay muchos procesos que no son armonizados, sobre todo a nivel financiero, ¿no? Y luego es un desafío también ante ciertos donantes que no tenemos propios programas, porque algunos donantes eso lo piden como requerimiento, pero no, como HGFT no lo tenemos. Y aquí es algo específico en HGFT, los ingresos por IPD en números son relativamente muy, muy pequeños ante las donaciones, los otros millones que vieron que hay que financiar y que ingresan por las donaciones privadas. Y así a veces también sí, se necesita hacer mucho lobbying, mucha abogacía dentro de la organización por nuestro área pequeño. Y bueno, para seguir a las recomendaciones, es algo, más bien la primera recomendación
De hecho, surgió por CBS en Noruega, que va a haber una revisión de las capacidades a nivel de las oficinas regionales. Y eso está ahora en proceso y se va a tomar en cuenta ahí también el tema de IPD, ¿no? Que cómo se puede en conjunto, eso es muy en conjunto con las oficinas regionales, no es nada que vienen de los PCAs, pero ahí HTFT también está involucrado. Luego, una recomendación muy central para creo que cualquier equipo IPD en toda la organización ha sido que nosotros tenemos el coordinador de finanzas aquí en nuestro equipo. Que no está en otro área, en otro departamento, y eso así hemos comenzado y ha sido muy, muy, muy difícil, y ahora con esta persona que reporta a nuestra jefa de equipo, eso ha sido, la verdad, algo muy bueno que creo que se debería replicar en toda la federación, pero si fuera posible, ¿no? Y luego, esa incidencia interna para IPD, eso es muy importante, creo que también en toda la federación. Y otra ventaja que vemos también aquí es que casi siempre hay una contraparte propia que tenemos que poner como HTFT, y eso tiene como un uso muy bueno para venderlo a donantes privados, porque hay mucha información en las propuestas IPD y eso se puede, los compañeros de las otras áreas aquí lo usan siempre porque es bueno para vender. Sí, yo creo que eso, el último es nomás otra vez una reunión como nos va ahora con BMZ, pero eso creo que ya no es tan relevante para las AMs. Yo he pensado, porque Rosa me había comentado el tema de las recomendaciones, yo puedo contar un poco de las experiencias que he tenido con proyecto y que yo recomendaría. Bueno, es siempre bueno tener una AM que también dedica, o sea, nota que desde que el tema de IPD, que ahí se dedica tiempo y recursos, y que no es nada que alguien tiene que hacer aparte de su otro trabajo, y luego ahí se puede volver muy complicado. Sí, que se monitorean también los proyectos a nivel de la oficina nacional, por ejemplo. Yo he visto eso como una buena manera, y así luego el intercambio con la PCA, con nosotros, y el donante se facilita mucho. Bueno, yo creo que con esto hablé mucho ya. A ver si tienen preguntas. Muchas gracias, Cornelia. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, mientras se animan a la pregunta, Connie, ¿nos podrías explicar un poco más cómo dentro de tus recomendaciones lo que hablabas sobre que exista un project controller? ¿Cómo funciona eso en tu área? ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, pues nosotros somos 5 en total, o de hecho 4 que llevan proyectos. Según regiones los dividimos, y luego uno, el Johannes, el controller, él lleva los... ahora se escucha ruido más fuerte. Sí, creo que Claudia, tienes tu micrófono abierto. Claudia, ¿nos escuchas? Si puedes apagar tu micrófono, por favor.
Ok. Bueno, voy a continuar. Que él es responsable más bien para los informes financieros para todos los proyectos que llevamos. Que tal vez suena mucho y es mucho. La verdad que sí, pero ahí estamos en el proceso de estandarizar esos informes de finanzas, porque ahí en el área de finanzas es donde aún más se puede estandarizar, porque bueno, son números y no suele pasar algo tan inesperado como el tema programático. Y estamos en eso y ya hemos avanzado también en este tema. Y sí, prácticamente así. Está sentado aquí, estamos siempre intercambiándonos y cuando se desarrolla el informe anual, por ejemplo, el informe final, lo estamos haciendo juntos y él entiende de los lineamientos del donante también, es su trabajo. Y la verdad nos libera mucho tiempo a nosotros para concentrarnos en escribir las solicitudes, los proyectos, desarrollando nuevos proyectos y otros temas. Connie, soy Vera. Sí. Igual podrías explicar un poco más, o sea, es lo que pienso que les interesa a las AMs ahora en Latinoamérica, cómo funciona, digamos, el proceso en proponer nuevos proyectos a la BMZ. O sea, tú me explicaste un poco lo de A, B, C, cómo los priorizan. O sea, yo creo que las AMs quieren saber qué tienen que hacer de su parte para trabajar contigo, para luego presentar una solicitud, si es proactivamente o si esperamos las grandes directrices de la BMZ y luego tú pues vas por uno u otro país. Un poco cómo es el proceso para los países que aún no tienen proyectos como Bolivia o los de Centroamérica. Sí, pues en principio ese proceso con qué país es bastante complejo, sobre todo internamente, porque como había mencionado, ¿no? Que financiamos tantos países. En principio podemos decir, siempre nos interesan, si nos llegan notas conceptuales o proyectos que no fueron aprobados, que fueron rechazados, siempre es interesante recibirlos. Pero digo, no todo proyecto, aunque sea dentro de la línea de BMZ, puede ser considerado, porque hay ciertos países donde nuestros jefes, realmente el management, ¿no? O por otras decisiones estratégicas dicen, no, este país no, o ahí financiamos muy poco comparado con otros países. Son muchos factores que de hecho ni yo, la verdad, puedo influir en ellos. Pero en principio el proceso es así que cada año BMZ nos pide una lista con proyectos priorizados que nosotros priorizamos y eso se los presentamos a BMZ y luego ellos nos dicen, ¿estamos de acuerdo con su priorización o lo vemos completamente diferente, etcétera? Pero ese tema pero estos proyectos que presentas a la BMZ, ¿lo hablas antes con las con las AMs? Con las regiones, a todas las regiones en el mundo SMS, mandamos luego esos criterios que mencioné. Y uno del criterio que es muy claro, es que tenemos que financiar ese país. Si no lo financiamos, no va a ser nada probable, de hecho, que vamos a entrar con un proyecto IPD. Pero si lo financiamos y si... Luego está el tema con países que están en el camino a la sostenibilidad. Eso también siempre se tiene que mirar. Y si el tipo de proyecto se priorizan seguramente países ¿cómo se dice? Menos desarrollados, no sé si es políticamente correcto, pero,
así, pero son los criterios, pero siempre es abierto, eso digo. Y el momento de planificación es siempre, digo, comienza mayo, junio, julio, donde estamos buscando todas esas propuestas, sí. Así que no es nada cerrado. Y de hecho, ahí el PMZ, por ejemplo, es muy abierto en cuanto al país por parte del donante. El donante a veces sí nos dice que algunos países sí les interesa y otros no, pero los lineamientos son muy abiertos. Pero sí, ha sido también una estrategia seguir en los mismos países con proyectos, un proyecto tras otro, porque ya había conocimiento en los AMs, por ejemplo, y luego simplemente es más fácil organizarlo si tienes dos proyectos. Lo que en general estamos buscando sí son cada vez más proyectos regionales grandes, porque vemos que en el trabajo de monitorear y de coordinar no son, sí son más, sí piden más trabajo, pero no tanto más que no merece pedir más fondos, porque son más fondos y se puede lograr más también que solo con estos pequeños, estos en Bolivia, que son alrededor de un total de 500.000 euros para 3 años. Sí, no sé. Y de los países, de los AMs, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Alguien está escribiendo. A ver. Ana. Bueno, puedo comentar sobre otro tema, que tampoco no es nada fijo o no ha habido ninguna decisión ahí, pero un tema que siempre como digo, nos toca es el tema de que un proyecto IPD suele ser un nuevo proyecto, algo completamente nuevo, ¿no? Eso es algo que aquí no todos apoyan ese hecho. Quieren que también por parte sean que sustitutan a los subsidios, o cómo se puede decir, Sí, que una parte de los subsidios regulares se pueda cubrir con esos fondos de IPD. Que no tenemos los procesos a nivel de federación de mostrar eso, pero yo creo que en el futuro vamos hacia ahí para mejor poder justificar el tema de IPD. Pero es en la naturaleza de IPD tienen que ver componentes nuevos, si no son sujetos a la financiación, no son... tienes que firmar ante los donantes que no has comenzado, no se puede con ciertas actividades, así que eso sí es seguro, pero viéndolo de una perspectiva solamente de finanzas y sobre todo aquí que los tiempos son cada vez más difíciles en cuanto a los gastos totales por año. Creo que va a haber alguna forma de que si se puede ahorrar en ciertos gastos regulares de subsidios, va a ser bien visto, digo. Muy bien, entonces cada vez va a ser todo un arte el formular una propuesta que cubra los subsidios
pero también al mismo tiempo que sean propuestas innovadoras. Sí, no, y eso y que es sean- una parte. El tema de la sostenibilidad, obviamente, siempre sí o sí, ¿no? Ujú, sí, muy bien. Aprenda, escribe cómo potencializar las oportunidades de sus convocatorias para que una AMLM aplicar con una PSA o depende del donante que la PSA capte. Así es el acercamiento con la AM. Rosa, tú puedes, tal vez, yo no sé segura si entiendo la pregunta 100%. A ver, Brenda, lo que te refieres es cómo se pueden acercar las AMs a las PCAs, ¿no? Es esa la... Y cómo, sí. Ujú. Entonces, bueno. Bueno, es una buena pregunta porque, como había dicho, esa cercanía o de nosotros, eso no es nada que estamos acostumbrados, es bastante nuevo. Am, bueno, en principio, como dije, mediante la región, mediante Rosa, siempre pueden compartir notas conceptuales, propuestas. Am, Eso sí, creo que sería el primer paso Ujú, para que y Rosa lo comparte o Vera. ujú. Contar con una Sí. cartera de proyectos, Sí, ¿verdad? Sí, es pero que así lo hicimos un poco con los sí, proyectos de Brasil que yo te sí, los envié, son propuestas, Ujú, pero claro, estamos en el ámbito de IPD y también las PSAs dependen de algo, de un tipo de convocatorias muchas veces o de los donantes que nos acercan, o sea, o si nos acercamos a ellos es un camino largo, no es así algo que va súper rápido. O sea, es muy poco probable que las PSA reciban alguna nota conceptual y luego ya tienen algún donante que esté allí a financiar, ¿no? sí. Sí, a Bueno, veces también son los pues, tiempos sí, que tal vez justo cuando nosotros mandamos o pedimos las propuestas, no hay nada así actual, es algo. Bueno, lo que lo que sí se podría compartir son los lineamientos o se podrían mirar los otros proyectos en Bolivia, por ejemplo. Rosa, tal vez se pueden compartir sí, claro. para tener una idea, ¿no? Cómo podría verse un proyecto. Aunque ahí tampoco significa que sea un proyecto de ese tipo, ¿no? Si se financia. Y encima, por ejemplo, ese proyecto de desarrollo de capacidades de familias, eso es algo que PMZ ya nos ha señalado, que no nos quiere ver tanto más en eso. Es siempre, y luego cambia, tal vez en un año cambia personal de PMZ y luego es otro tema. Por eso no es nada, sí, seguro. Am, es la situación, ¿no? sí, y Connie, supongo que también tenemos que siempre tener este equilibrio de no seguir siempre a las nuevas directrices de un donante que ahora sí eso, ahora lo otro, un año No, así, un poco, claro. claro, tenemos que adaptar, pero un poco también hacer lo Sí, que queremos y eso lo que dije, hace y falta, estamos sí. viendo esas limitaciones, como es ahora con PMZ, y por eso digo diversificación de otros donantes que tengan, o tal vez fundaciones, que no sean tan estrictos, que donde podemos estar un poco más libres en nuestros conceptos. Y sí, pero luego digo, van a haber elecciones aquí en Alemania de nuevo, quién sabe cómo será, y es todo, no hay nada fijo ahí. Muy bien. Ujú. Ahí Otra tenemos una pregunta. pregunta. Ujú. ¿Sí? Dice Rubén, a mí aún se me hace un poco difícil comprender cómo se materializan los proyectos IPD gestionados con apoyo de las PCAs en las diferentes metas. ¿Podrían ampliar al respecto, por favor? Creo que Rubén te refieres a el cómo se registra el ingreso a través de las PCAs.
A eso te refieres, ¿verdad? Eso, bueno, el ingreso se registra en las cuentas de Navision 27.000 de acuerdo a la PCA. Cada PCA tiene como un código Navision, una cuenta Navision, y entonces esa cuenta se registra a través de esas cuentas, las 27.000, como parte del subsidio, porque como dijo Cornelia, es a veces parte del subsidio y a veces es un poco más que el subsidio, ¿no? Que el subsidio internacional, así. No sé si tienen otra pregunta. Natalia nos dice, tengo entendido que los rubros adquiridos por proyectos a través de PCA no aportan a nuestra meta internacional. Te refieres al ingreso local, ¿verdad, Natalia? No aportan al ingreso local. Eso es lo que... No es parte del ingreso local, es parte de, aumenta tu subsidio, aumenta o un poco más, sí, tu subsidio internacional. Sí, eso es lo que pasa. No se registra como ingreso local. Sí, pero eso un día lo queremos cambiar también, ¿no, Rosa? Este tema. Estamos en eso. Sí, estamos en esto, que no puede no es ser. Muy motivador. Exactamente, o sea, eso es un gran tema que lo llamamos fair share, ¿no? Sí, el crédito eso, compartido. El crédito compartido, que al menos, digamos, como se dice, simbólicamente, sí que las AMs tienen como un crédito nacional en función de lo que invirtieron en tiempo en desarrollar la propuesta y todo, ¿sabes? Que sea como un poco más justo. O sea, eso va a llegar seguro, eso ya no podemos seguir así los próximos 70 años. Sí, pero todavía no, ¿verdad, Vera? Hasta ahora no hay esto del crédito compartido, se está negociando, pero todavía no está aprobado, tengo entendido. Está en proceso. Hay una cosa, es que te lo voy a enviar, un documento del Cross Border Fundraising. Ajá. Pero creo que esto solo se refiere a las PSAs y dos PSAs, ¿sabes? Tienen fondos, o sea, tienen fondos juntos, entonces cada uno puede como notarlo en sus libros como 100%, pero es que no sé si es a nivel de PSA y AM, lo tengo que mirar, pero yo te mando el último documento. Muy bien. Pero creo que con las AMs aún no tenemos nada fijo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, Gina pone está en proceso. Qué bueno. No sé, a ver, hay 2 personas más que están escribiendo, no sé si... Rosa, esa pregunta de... A ver, dice, tenemos pendiente también de pronto negociar el porcentaje del rubro que es necesario dejar a las PCAs cuando ayudan a canalizar donantes de su país. ¿De qué están hablando? ¿Del overhead? ¿Es el overhead, los sí, 7%? ¿no? ¿Te refieres al overhead o a los costos administrativos que se dejan? ¿Natalia? Hola. Sí, Natalia. Hola, Rosa. Hola, Natalia. Sí, estoy súper mala de la voz, pero me refiero, por ejemplo, en esos casos en que algunas PSAs han, por ejemplo, servido como puente. Nosotros hacemos la gestión, por ejemplo, en nuestro caso con For Life y los Estados Unidos, que nosotros hacemos la gestión con For Life, nosotros hacemos pues como todo el tema de consecución de ese donante, pero como For Life no nos puede donar a nosotros directamente, tenemos que hacerlo a través de esos USA.
y ellos, digamos, pues tienen un dinero por esa labor, pero digamos que la gestión y todo es nuestra. Hay algunas PSAs que son conscientes de esto y digamos que nos bajan el monto, pero algunos no es que nos colaboren o nos apoyen en la formulación, como digamos en este caso, o pues en este momento nos estamos trabajando de la mano con otras PSAs, con Holanda, con Noruega, sino que son algunas que nos sirven como puente, por así decirlo, para poder recibir esas donaciones de otros donantes. Eso lo hablamos en el encuentro, ahorita estuvimos en Río Negro, ¿recuerdan? Sí, Se trata de si una PSA sería como silent partner, ¿es eso? sí tengo Sí, entendido que sí. señora. Que tal vez formalmente necesitas la participación de una PSA porque el donante está en ese país, pero luego todo el resto lo maneja la M. No sé si lo Exactamente. entendí bien. Sí, ok. Sí. Bueno, puedo decir que nosotros sí hemos hecho esto bueno, no en Latinoamérica, pero con otros países donde donde ellos, por ejemplo, aplican directamente a la Unión Europea en la región EUCB y luego hace falta, a veces hasta hemos puesto fondos, pero a veces solo hemos puesto nombre, firma, etcétera, ¿no? Eso sí, pero es cierto, pero ahí diría, no sé si otros Pero yo PCAs no estarían dispuestos o no sé No, pero qué. creo que ella está hablando de los 7% overhead costs que se quedan con la PSA, creo, no sé, creo Ujú. que es un porcentaje del dinero, por lo que tengo, no el silent partner, creo, no Ah, sé, ok. no lo he entendido también muy bien. Sí, ahí yo creo que habría que ver caso por caso, ¿no? De cómo ha sido la negociación de la M y, y también cómo sería luego la negociación con la PCA, ¿no? Ahí para eso estamos también, para brindarles apoyo en ese tema de la negociación en la oficina regional. En este caso de For Life, yo no sé, no tenía conocimiento, no sé, Gina, tú es empresa, ¿no? Sí, 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 hola, hola a todas, hola Cornelia, Vera, hola a todos y todas. Yo soy Gina de Hola. Alianzas Corporativas a nivel regional. Sí, este es el caso y también lo hablamos en el taller de Río Negro Corporate IP de este año. Efectivamente, lo que dice Natalia, sí hay algunas PCAs que de pronto lo que hacen es ser como intermediarios, sobre todo en cuestión ¿cómo decirlo?, de ingreso de los giros que después van a la oficina local. Esto se está negociando dentro de esta política de credit sharing, que también lo estuvimos hablando con Manu y Patricia Molano, que era la que yo hablaba de que estaba en proceso, precisamente porque tanto para IP, pero también como para corporate o para proyectos corporate IP con fundaciones corporativas, sucede mucho estos temas de mirar cuánto queda en la meta, en el ingreso local, hay algunos temas que no sé, como que imputan al ingreso local de los equipos. A lo que se refería Natalia es a este tema de gestiones locales, por ejemplo, de empresas ya con grupos de interés, con gestión del donante como tal a nivel corporativo local, pero que la N no tiene ningún tipo de interacción, la PCA no tiene ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de involucramiento frente a la misma alianza, sino todo se hace desde lo local. Eso está por negociarse también dentro de estos documentos y estas políticas, que pues ha sido un trabajo que, pues para recordar un poquito, ha venido trabajando desde que estaba Gerit, Manu, en el área y que ya está a nivel internacional y que como que se está estudiando, por decirlo así, a nivel internacional y que Patricia Molano habló de que pues muy pronto, pues esperábamos que muy pronto también estuviera lista. Sí, es un proceso que está en negociación y que requiere pues también que mientras tanto los equipos locales, esa es la recomendación que nos hacían un poco, negociáramos previamente con las PCA, que eso es una muy buena opción porque las PCA están muy prestas también a mirar las necesidades locales, a mirar cómo puede gestionarse la alianza. Entonces, previamente se hacía esa recomendación que las AENS pudieran negociar previamente con las PCAs frente a estos tipos de casos que son bien puntuales. Eso por mi lado tenía para participar, Rosita. Gracias. Muy bien.
Bueno, entonces tenemos otra pregunta más de Ana que dice, en el caso de encontrar una convocatoria de alguna organización internacional, la mejor opción siempre será consultar si se tiene alguna relación con ella a nivel regional o internacional antes de iniciar el contacto. Sí, claro, sí, eso es para presentarnos, bueno, como somos una federación y no ir ante los donantes como diferentes, como locos. Sí, diferentes personas, entonces sí, Sí. eso es lo recomendable, altamente recomendable. Sí, sí, eso es muy importante. Gracias también por preguntar, Ana, porque tenemos a veces este problema que, sobre todo a fundaciones internacionales, así que hay diferentes países que se acercan y es un lío y no está nada alineado ni estratégicamente pensado y a veces quedamos casi mal. Así es importante ver, bueno, hay ya un contacto, ya hay proyectos, hay que informarse un poco y bueno, eso es lo que intentamos un poco también con el banco de datos que tenemos sobre corporate y foundations, o sea, sobre corporate y las fundaciones y bueno, y la oficina regional y yo también la internacional intentamos tener como un, ¿cómo se dice? Como un overview, ¿no? Sobre lo que está pasando. Pero sí, muy importante. Gracias. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas. Si no, entonces queremos darles las gracias por su presencia. Nos vemos en el siguiente webinar, que me parece que es en 3 semanas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias también nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. 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 Gracias, chao.